Buenas noches amigos, estamos una vez más en el Club Cuántico para hablar de ciencia, tecnología y mucho más. Hoy día con un muy importante invitado, el doctor Pablo Castro, del Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena. Vamos a conversar sobre su profesión, sobre su trabajo, sobre su vida. Bueno, algo de su vida, digamos. Claro, que no. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches, Marco. Bueno, tú eres psicólogo. La idea antes, cuando conversamos previamente, ¿no es cierto?, era que tú vinieras con María Teresa Juliá, Sí, a propósito, otras claro. psicólogas, para hablar de un trabajo específico que tenían. Sí. Pero nosotros hace mucho rato que teníamos ganas de invitarte para conversar de tu trabajo. Es un científico, es un psicólogo destacado de la universidad, por lo tanto creo que tenías que estar acá. Pablo, quiero que me expliques un poquitito el concepto, no del trabajo este que tengo aquí frente a mí. ¿Qué son las teorías subjetivas, las teorías profesionales y en qué se diferencian de las teorías científicas? Bueno, el concepto de teoría subjetiva es un concepto que surge en los años 70 en Alemania. Es un concepto que se inscribe en una corriente en psicología que se le ha denominado constructivismo cognitivo, que parte de una concepción de ser humano como un sujeto que interpreta la realidad constantemente y que por tanto es un constructor activo de explicaciones propias acerca de la realidad constantemente. Esto tiene orígenes en otras teorías de psicólogos de los años 50 y básicamente lo que hace es usar la metáfora como metáfora del ser humano como científico para iniciar un programa de investigación que lo que hace es preocuparse por cómo las personas desarrollamos estas teorías, que son teorías personales, que pueden o no tener más o menos ciencia entre medio, porque también nuestras teorías, dependiendo de tu formación, de tu historia, de la cultura en la que vives, pueden ser teorías que tengan también conocimiento científico incorporado, pero las hace subjetivas en la medida que son usadas de manera individual, a veces colectiva también, pero que claramente no son científicas. Es una idea de la psicología que asume que el ser humano está constantemente planteándose hipótesis orientadas hacia el futuro. Desde que tú te levantas, por ejemplo, antes de entrar a este estudio, inevitablemente, consciente o inconscientemente, yo necesité hipotetizar, por ejemplo, que la silla estaba lo suficientemente estable, entonces no me voy a caer, entonces me puedo sentar. Bueno, al mover la mano, al abrir mi boca, estoy siempre orientado hacia el futuro y de una manera hipotética, porque estoy intentando predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Y si uno estudia eso en las personas, puede encontrar que las personas tenemos distintas maneras de elaborar hipótesis acerca de nuestro entorno, acerca de nuestra vida. Y lo más interesante es que esa manera o el contenido de las hipótesis que elaboramos o teorías se relacionan con nuestras prácticas, con nuestras conductas, con las cosas que hacemos, con las cosas que no hacemos. Si tenemos una gran explicación que es muy fuerte para nosotros en la vida sobre algo, eso probablemente nos defina, por ejemplo, en qué trabajemos. Se puede aplicar a todo en realidad, porque tiene que ver con la vida cotidiana. ¿Qué tipo de explicaciones? ¿Religiosas? De todo tipo. Es que mira, pueden ser desde teorías como muy cotidianas y concretas acerca de que, por ejemplo, por qué compro en un supermercado y no en el otro. Tú puedes tener una teoría subjetiva que diga que el Jumbo es más caro, por ejemplo. O que los supermercados que están en la periferia son más baratos. Y tú le puedes preguntar a la persona por qué. Y te va a empezar a dar explicaciones. Algunas de esas explicaciones pueden tener poco de objetivo. Pero para nuestro caso de estudio eso da lo mismo, si son objetivos o no son objetivos. Lo importante es que esa persona elabora argumentos al respecto y orientan su comportamiento. Por tanto, tú podrías predecir bajo qué condiciones, por ejemplo, esa persona podría estar dispuesto a cambiar su rutina de ir a otro supermercado y no a ese. Si es que le cambian el nombre al supermercado o no, lo que sea, digamos. Ahora, otra característica que tienen las teorías subjetivas es que lamentablemente algunas de ellas son muy resistentes al cambio. Entonces, siguiendo con el ejemplo que muy cotidiano que se nos acaba de ocurrir, si Jumbo, que una persona puede tener la teoría subjetiva de que Jumbo siempre va a ser más caro, Jumbo decide cambiar su nombre y generar otra línea, la persona va a generar una derivada de esa hipótesis y va a decir, ah, no, pero lo que pasa es que le cambiaron los nombres. Depende de Jumbo. O le cambiaron el nombre, pero los dueños son los mismos. Y por tanto las personas, hablo en primera persona porque en realidad todos hacemos esto, activamente estamos protegiendo nuestras teorías para que resistan. Esto se parece un poco a la idea del núcleo duro de este epistemólogo que planteaba que había una especie de cinturón protector que protegía. Bueno, es lo mismo, el sistema personal de creencias tiene algunas teorías que nosotros atesoramos, personales, y hacemos lo posible por encontrar siempre evidencia a favor que las confirme. ¿Tú crees que las teorías científicas se parecen? Sí, bastante. Solo que la diferencia es que en el caso de las teorías científicas
hay ciertos controles como comunitarios, o hay ciertos intentos de hacer controles comunitarios, digamos, con métodos, ¿cierto? Los procesos sociales de revisión de pares, de uso de metodologías comunes por más de una persona. Pero la metáfora es bien acertada en el sentido de que los seres humanos, alguien dice, funcionaríamos como científicos intuitivos o como científicos, digamos, antes de Popper, digamos. ¿Cierto? Digamos, en el sentido de estar siempre buscando más bien confirmar más que falsear. Y lo hacemos a cada rato. O sea, si tú tenías una teoría, antes de que hiciéramos esta entrevista, tú tenías una teoría acerca de mí, digamos, es muy probable que tu sistema cognitivo y perceptual durante esta conversación lo que esté haciendo es más bien registrar las cosas que confirman lo que ya pensabas de mí, más que estar activamente buscando lo contrario. Una consulta, porque por ejemplo en ciencia experimental sobre todo, lo que tú tratas de negar es la hipótesis nula. Claro, eso no lo hacemos cotidianamente. No es lo usual, es decir, tú acotas, encierras a tu hipótesis, en realidad, tratas de probar que no es cierto lo que tú estás diciendo. Claro, entiendo. Eso justamente es lo que los seres humanos en la vida cotidiana no hacemos, a no ser que, y acá viene lo interesante, a no ser que tú hagas un trabajo intencionado, ya sea con un grupo de personas que te interese o con una persona que te interese generar cambio en sus teorías subjetivas, en donde podrías usar símiles de lo que tú estás planteando también. O sea, por ejemplo, hay unas formas de modificación de teorías subjetivas que consisten en que a la persona se le pide que razone o que trabaje con hipótesis alternativas, por ejemplo, o con lo que podría ser la hipótesis nula. Bueno, hay metodologías bien técnicas y específicas en donde le mostramos gráficamente a las personas sus teorías, luego de un proceso específico que se hace para, nosotros decimos, reconstruir las teorías subjetivas del sujeto. Se las exponemos y luego le empezamos a pedir que, por ejemplo, saque conclusiones, que pruebe si esa teoría le sirve efectivamente para explicar el problema que tiene. En mi caso particular yo lo trabajo con profesionales en mi área de investigación, particularmente profesores, pero no solo profesores, también otros profesionales. Seguimos conversando con el doctor Pablo Castro sobre estas teorías subjetivas y en la pausa Pablo nos contaba que nuestra mente tiene sus truquitos para tratar de justificar nuestras propias teorías subjetivas. Claro. Bueno, existen en psicología, independiente de este modelo, de este paradigma o de este programa de investigación, existen en psicología estudios, digamos, en psicología social, por ejemplo, que se llama el estudio de los sesgos cognitivos, donde se ha demostrado sistemáticamente cómo los seres humanos tenemos ciertas formas de confirmar las cosas, de tener un pensamiento más correlacional y no causal, por ejemplo. Y existen varios, están tipificados incluso como el sesgo de estimación, en que tú comparas, si tú le preguntas a alguien en la calle cuántos habitantes tiene Barcelona, por ejemplo, es probable que te dé un número que iguale o supere a los habitantes de Santiago, de la región metropolitana, si les preguntas por los habitantes de Ámsterdam. ¿Por qué? Porque la persona asume que Holanda y que España, independiente de su geografía, son países más grandes o más importantes que Chile. Por tanto, se asume inmediatamente el sistema que es poco probable que una ciudad tan conocida como Barcelona pudiera tener, por ejemplo, menos habitantes que la región metropolitana. Y así hay otros. Volviendo a lo más cotidiano, digamos, como yo te decía, o sea, si te subes a una micro y tú tienes tu teoría de que los choferes jóvenes son más amables que los viejos, por ejemplo, vas a atesorar como evidencia muy rica para tu experimento cotidiano una vez que justamente un viejo sea muy pesado contigo o un chofer joven sea amable. Pero puedes obviar y pasas por alto el resto. Claro, y no haces un registro objetivo. Entonces después cuando tú lo estás debatiendo con un amigo, tu teoría subjetiva, que en este caso sacas como tesoro, atesoras ese ejemplo y decimos cosas como, mira, y cuentas, el otro día yo estuve en tal... Bueno, nos pasa mucho con los estudiantes y eso tiene que ver con el trabajo que escribimos con María Teresa de David Cuadra. Y es que cuando tú estás intentando enseñar ciencia, ya sea ciencias sociales u otra ciencia, casi sobre todos los fenómenos de la naturaleza humana, los seres humanos llegan a la universidad con teorías subjetivas construidas acerca de ese fenómeno y muy robustas. Teorías que han pasado por 18 años, por ejemplo, en el caso de que la persona tenga 18 años de una especie de experimentación con la vida cotidiana en donde la persona ha ido acumulando evidencia, ha ido acumulando excepciones. Por tanto, la persona tiene muchísima seguridad respecto de que él tiene la razón. Y a veces de manera consciente o inconsciente, depende de qué se trate. Por ejemplo, hay un estudio que quizás te pueda interesar el ejemplo, con estudiantes de doctorado en física. Es un estudio brasileño. ¿Por qué los investigadores lo hicieron con estudiantes de doctorado? Porque primero dijeron, queremos personas que nos aseguremos que han pasado por un proceso de selección y que tienen un conocimiento acerca de la física sobre el promedio y de buen nivel. Hacían algo muy simple, que era preguntarle a los estudiantes de física por problemas físicos de la vida cotidiana, pero en un formato muy distinto
a la pregunta científica. Bien. O sea, les hicieron un cuestionario donde las cosas estaban descritas de manera muy cotidiana. Ujú. Y tenían ellos que responder y se les pedía que respondieran de manera cotidiana. Después analizaron las respuestas con los profesores o con otros expertos en física y se daban cuenta cómo en las respuestas estos estudiantes transgredían las cosas que sabían en un contexto muy diferente que era cuando estaban en las clases o cuando estaban haciendo sus tesis. Bueno, eso yo estoy seguro. Pasa. Mira, hay una anécdota que la cuento siempre porque a la vez yo la heredé de una profesora española que tuve. Que era algo tan simple como preguntarle a un determinado científico, por ejemplo, por qué no se podía meter un huevo al microondas. Uh-huh. Pero preguntárselo en un contexto cotidiano. Nosotros en psicología, en esta área, decimos en un escenario diferente. Uh-huh. Entonces, la colega que a mí me contó esto, lo hacía con su hija, que era doctora en química. Uh-huh. Ella también trabaja en este tema, y lo hacía el día domingo cuando estaban cocinando. Le decía, no sé, pero Mari Carmen, ¿por qué no puedo meter el huevo al microondas? Y la hija no sabía que la mamá que estudia este tema estaba escuchándolo. Bueno, la cosa es que la respuesta era una respuesta muy intuitiva y cometiendo errores desde el punto de vista científico. Uh-huh. Yo hice algo parecido con un conocido que es astrónomo, también la misma pregunta de hecho, pero después de habernos tomado una cerveza en Brasil. No, pero eso está cerrado. No, pero no habíamos tomado tanto. Pero, y su esposa, que hizo su tesis de doctorado con teoría subjetiva en Brasil, los dos dijimos, hagamos esto con Luciano. Y le hicimos la misma pregunta. Ahora están divorciados. Y las respuestas del astrónomo, que es un amigo que lo quiero mucho, eran respuestas no muy diferentes a las que daríamos cualquiera de las cosas. De hecho, usó una metáfora, se demoró, titubeó y después dijo, bueno, es que es como que hicieras una bomba. Ahora, obviamente esto no fue un experimento ni nada, pero el punto es que uno nota cómo a la persona se le dificulta la situación. ¿Por qué? Porque una característica que tienen nuestras formas de teorizar es que son muy pertinentes a contextos particulares. Y volviendo a la situación de los estudiantes, lo que le ocurre a nuestros estudiantes es que incluso podrían aparentemente aprender muy bien la teoría científica, pero si los cambios de contexto, como por ejemplo ir al contexto profesional, en el caso de las disciplinas que se ejercen profesionalmente, como el contexto no es académico y no científico, probablemente las teorías que menos les sean útiles son las científicas. No, está claro. Y van a simplemente utilizar su bagaje, simplemente, entre comillas, porque es un bagaje complejo. Sí, sí. Van a utilizar sus formas de teorizar cotidianas que tienen y van a resolver los problemas. Es lo mismo que lo llamaba las armas propias, es decir, Claro. las capacidades que tú tienes de desenvolverte en tu medio, nomás. Claro. No es... Claro. Y ahí hace a veces que mucha gente se Fíjate, frustre te voy con a la contar, formación. Po. Nosotros tuvimos una charla hace poquito Ya. en Coquimbo con niños. Estuvo Carlos Navarrete que habló de probabilidades. Entonces nos pasó un dado a cada uno. Ya. Entonces era cómo lanzar los dados, la probabilidad de que saliera un 1, 1 al 6. Y levantó la mano una señora y dijo, a mí me sale siempre el 1, siempre. Entonces, tengo suerte porque... Claro. Entonces el otro trataba de explicarle, mire señora, si usted tira el dado 20 veces, es muy poco probable que salga Ese el es un 1 buen las 20 ejemplo de veces. esa es una teoría Y la subjetiva. señora que ella volvía a repetir. Resistencia. No, ya no volvía a caso. Es resistencia. Sí. Y basta con que esa persona en 3 meses más en un juego le vuelva a salir el 1 para que esa persona va a pensar que... Sí, y se olvida de todas las otras experiencias en donde no hubo 1. Se olvida y le genera un valor muy importante esa experiencia. Sí, notable. Ahora, volviéndolo, por ahí podría pensar, ¿para qué sirve todo esto? ¿No? ¿Por qué nosotros lo estudiamos con profesores? Porque en la medida en que la persona, por ejemplo, no dialogue con nadie, que la persona no participe de procesos intencionados en donde tú artificialmente haces que la persona ponga a prueba su teoría, se la conflictúe, las personas podemos seguir en solitario pensando las mismas cosas por mucho tiempo y además potenciándotela, robusteciéndola, agregándole más evidencia, evidencia entre comillas, y algunas de esas teorías, por ejemplo en el mundo profesional, pueden estar impidiendo que se genere un cambio necesario para, por ejemplo, aplicar una nueva metodología en educación, para que la persona deje de tener un problema que tiene, para que pueda trabajar con los demás. Ok, volvemos con el Club Cuántico y el doctor Pablo Castro. Vamos a hablar ahora de su trabajo de investigación. Él desarrolla un fondo en estos momentos. Sí, claro. Quisiera que nos contara un poco acerca de tu investigación, de qué se trata esto. Se relaciona con lo que conversábamos antes y es un proyecto que nos tiene bien contentos porque es algo que no se había hecho en particular. Y tiene que ver con el problema acerca del tiempo escolar. Es decir, dentro de las ciencias de la educación y en particular de la investigación en el sistema escolar, la variable tiempo ha sido estudiada
Pero en general el estudio ha tenido que ver con un estudio que se le denomina, en el lenguaje, digamos, de esta disciplina, es como objetivista. ¿En qué sentido objetivista? Es que generalmente son estudios que lo que hacen, por ejemplo, es medir la efectividad del uso del tiempo, o evalúan políticas de extensión horaria, o qué ocurre con la atención de los estudiantes durante una hora o no. Pero bajo nuestra mirada, lo que no se había estudiado, o se ha estudiado poco, es cómo los docentes, subjetivamente, tienen teorías y tienen un conocimiento profesional construido que han ido elaborando acerca de la variable tiempo escolar. O sea, ¿qué explicaciones tienen ellos acerca de por qué, por ejemplo, se necesitaría más tiempo para enseñar este contenido y menos para otro? ¿Por qué un profesor, a diferencia de su colega, sí considera que el tiempo de la clase le es suficiente y el otro considera que no, que nunca le alcanza el tiempo? Bueno, entonces lo que nosotros hicimos es un proyecto que tiene una idea bastante simple detrás, y es asumir que hay diferencias en la manera de conceptualizar y de construir la variable tiempo escolar de los profesores, que se lo podía estudiar desde este enfoque de las teorías subjetivas, y nos preguntamos si hay diferencias, por ejemplo, por género, si hay diferencias por si los profesores son de enseñanza media o enseñanza básica, como en Chile se dice, o por los años de experiencia que tienen también, o si trabajan con estudiantes de grupo socioeconómico alto o bajo. Y somos 4 investigadores, un colega de la Universidad de Concepción, otro de la Universidad de Atacama y otra colega acá de la Universidad de La Serena. Y bueno, estamos en el primer año, es un proyecto de solo 2 años, pero nosotros estamos muy entusiasmados porque sentimos que estamos como inaugurando una línea de investigación. Nos aliamos con uno de los investigadores, que es Cristiano Yanadel. Cristian es nuestro experto en tiempo, en psicología del tiempo, pero él y la gente con la que se formó estudian psicología del tiempo en pacientes desde la perspectiva clínica. Pero hay un conocimiento, digamos, en psicología del tiempo acerca de, por simplemente dar un dato, digamos, se ha estudiado, por ejemplo, que hay personas que son más orientadas al pasado, otras son más orientadas al futuro. Hay una forma de estar orientado al presente también que tienen algunas personas. Tú puedes estar orientado al pasado, pero de manera positiva, optimista o pesimista, lo mismo que hacia el futuro. Hay personas que perciben que el tiempo pasa más rápido y otros que pasa más lento, cosas así. Ellos, de hecho, dentro del enfoque en el que ellos trabajan, usan hasta instrumentos, test, digamos, psicométricos para evaluar eso. Pero en este caso lo importante es que estamos intentando traer ese conocimiento que existe, unirlo al que nosotros tenemos sobre estudios de teorías subjetivas de profesores. Y estamos en eso, estamos en el primer año, recogida de datos, y están saliendo cosas interesantes. ¿Esto tiene una parte cualitativa y una cuantitativa? No, esta versión del proyecto, la que adjudicamos, es cualitativa. Habíamos hecho en una primera presentación un estudio mixto que tenía una parte cuantitativa, donde queríamos también estudiar instrumentos, utilizar instrumentos a los profesores, pero no nos fue bien en la evaluación y quisimos simplificarlos y partir con un estudio más corto y solo cualitativo. Cuando tú te refieres a estudios clínicos sobre el tiempo, ¿a qué se refiere? Se refiere a que, por ejemplo, ellos estudian si ciertas patologías, como por ejemplo la depresión, la esquizofrenia, si algo que las caracteriza es o no una forma particular de percibir el tiempo. Entonces pueden ser útil que ellos conozcan eso, porque eso les puede permitir, por ejemplo, anticipar personas que estén en el inicio de un trastorno o ver el curso del trastorno. No es mi especialidad y mis colegas acá quizás se pueden dar cuenta que quizás voy a cometer un error en lo que voy a decir, pero lo que poco sé yo de esquizofrenia es que la esquizofrenia tiene etapas y hay estadios y se caracterizan por deterioros. Por ejemplo, los esquizofrénicos jóvenes en general no tienen deterioro cognitivo, pero un esquizofrénico que está en una etapa más avanzada tiene deterioro cognitivo. Y algunos de sus deterioros podrían relacionarse, por ejemplo, con que ha cambiado su capacidad para estimar, por ejemplo, cuánto es una hora. O sea, algo tan simple como que tú le preguntas a una persona ¿cuánto tiempo crees tú que ha pasado? Y la persona te dice 1 hora y tú puedes tener 10 personas y en general van a llegar a un promedio. Si son personas promedio, si somos personas promedio. Pero una persona con una patología, un depresivo, una persona que esté en una depresión diagnosticada o con síntomas, digamos, evidentes o claros, podría considerar que ha pasado mucho más tiempo. Mira, claro. Y eso estudian ellos, las características, eso se llama clínico. Ciertos tipos de tumores producían un efecto bien extraño, en donde la persona siente que para él el tiempo pasa más lentamente, que todo el resto, es que raro, se mueve más rápido que él. Claro, esas estimaciones estudian ellos, digamos. Ahora nosotros no quisimos y no corresponde ¿No es tampoco. Interesante para ustedes? Sí, pero por ahora no.
O sea, en el caso del área clínica, sin duda sí. Volviendo al tema de los profesores, nosotros tenemos un abordaje hacia los docentes como profesionales que han construido conocimiento y que tienen conocimiento que a la disciplina les sirve. Nosotros utilizamos una especie de ideología o de filosofía personal, digamos, nuestra como investigadores, y es que a las ciencias de la educación o en general a varias ciencias les hace falta nutrirse del conocimiento profesional que los docentes o distintos profesionales pueden estar construyendo y que generalmente no es estudiado. ¿Por qué digo esto? Porque esto significa experiencia de primera persona. Experiencia de primera persona, experiencia probada en la práctica, experiencia asociada a resolver problemas, experiencia... Cuando tú tienes un profesional en la práctica, tienes una persona que su sistema de creencias, su sistema emocional, está lidiando con una cantidad de variables cotidianas muy importantes, como para no suponer que a través de los años pueda ser muy interesante conocer qué conocimiento han construido. Y no estudiarlos exclusivamente, digamos, como desde una perspectiva casi como de laboratorio, en el sentido de decir, vamos a ver qué les pasa. Y en tu experiencia aquí hay capacidad de aceptación en un grupo, por ejemplo, tienen las teorías subjetivas de otros respecto de las mías, por ejemplo. Claro. Bueno, o estamos todos tratando de defender la nuestra, No, mira, existe el fenómeno también, fenómenos colectivos, y de hecho hay teorías subjetivas que se comparten colectivamente, digamos. Ahora, los fenómenos de compartir o no sistemas de creencia tienen que ver también con otras cosas como son la identidad social. Por ejemplo, si los grupos tienen fuertes procesos identitarios o en situaciones de conflicto, es muy común, por ejemplo, que en situaciones de conflicto los grupos se robustecen y se robustecen en su sistema de creencia, lo cual no es positivo necesariamente porque están encerrados, ¿no? Claro, y pueden producirse más sesgos aún. Por ejemplo, un sesgo clásico de la psicología social que se ha estudiado muchas veces es el fenómeno exogrupo versus indogrupo. Y es que consiste básicamente en que en un colectivo, ante una situación de conflicto, las personas buscan intencionadamente definir subjetivamente cuál es tu grupo de pertenencia. Al hacer eso, inmediatamente defines también subjetivamente cuál no es tu grupo y empiezas, de manera no objetiva y algo desvirtuada, a encontrar que te pareces mucho más a tu grupo, a tu supuesto grupo, que tienes muchas características en común con ellos, y empiezas a exacerbar las supuestas diferencias que tendrías con el exogrupo. Y si eso se lo analiza objetivamente, no es tan así. O sea, puedes encontrar a un integrante del exogrupo que se parezca más a ti, pero tú... Que los integrantes propios. Claro, y eso en situaciones conflictivas, por ejemplo. Ahora, esto no es mi área, pero tengo información al respecto solamente. La psicología social, por ejemplo, trabaja probando situaciones en donde se puedan romper estos prejuicios, como hay una que se llama la hipótesis del contacto, y es que estudian, digamos, en qué medida cuando se producen contactos forzados entre grupos que se han definido como intro y exogrupos, qué procesos se producen que podrían permitir o no cambio y cosas de ese tipo. Así. Interesante. Sí, es un área... Lo que yo hago no es en rigor psicología social, pero tiene algunas, digamos, connotaciones asociadas. Pablo, yo te quiero agradecer, estamos llegando al final del programa. Te quiero además decir feliz Navidad. Sí, pues es un día especial. Sí, o sea, ha sido una semana especial. Recibido muchos regalos. Sin duda. Lamentablemente no trajimos el regalo, te lo debemos. Ya, lo voy a ver. Y te deseamos un feliz año nuevo y a todos nuestros oyentes. Quisiera que si quieres decirle algo a nuestro público en general... Bueno, mensaje qué difícil, pero bueno. Respecto al tema precisamente del tema mío, bueno, que esto puede servir para, más allá de si esto se trabaja en investigación o en términos profesionales, para tomar conciencia de cómo nuestras propias creencias de pronto nos dificultan cambiar en situaciones incluso que nosotros mismos a veces queremos cambiar. Nosotros a veces queremos dejar de hacer algo, queremos que en el trabajo las cosas salgan de una manera y no de otra. Queremos empezar a hacer deporte, por dar ejemplos, digamos. Y uno de esos obstáculos no necesariamente son externos, sino que tienen que ver con alguna creencia que nosotros la damos por cierta, que la valoramos mucho, pero que a veces nos hace falta estar dispuestos a ponerla a prueba, y a veces eso puede ser en una conversación con un amigo, con un familiar, con una actitud también como de estar dispuesto a estar equivocado. Apertura. Claro, es un esfuerzo que bien valdría la pena mantenerlo de manera cotidiana, no sobre todo, porque tampoco podemos hacerlo sobre todo, porque estas teorías cotidianas además tienen muchas ventajas y nos permiten vivir, nos permiten enfermarnos menos, nos permiten tomar buenas decisiones también. Pero sobre algunas cosas en donde estemos en conflicto vale la pena pensar si no habrá alguna explicación que yo esté dando constantemente sobre alguna cosa que es la que quizás está siendo mi obstáculo. Eso puede ser.
Muchas gracias, Pablo, por tus explicaciones Sí. y por el tema que ha sido muy interesante. Esperamos que volvamos a conversar en el futuro. Muy bien, claro, Va a estar encantado. invitado alegremente en otra festividad. Muy A todos bien. ustedes les deseamos, el equipo del Club Cuántico, un muy feliz año nuevo y nos vemos en marzo del próximo año 2019. Muchas gracias y buenas noches a todos con este su Club Cuántico. Bueno, gracias.